Buenos días, Dios les bendiga. Los que están conectados, los que estamos aquí, le damos gloria al Señor, porque definitivamente estamos aquí por su buena voluntad. Amén. Podemos programar el día de mañana, pero de Dios es que se cumple lo que nosotros programemos, ¿verdad? Porque siempre se hace lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y le damos gracias al Señor por todas las maravillas, por lo que ha hecho, como decía nuestra pastora Olga. Gracias, Señor, porque todo lo tiene Él planeado, no como nosotros quisiéramos, sino como Él quiere. Y la voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta. Padre, te bendecimos a esta hora. Estamos delante de ti, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga y nos ayude, Señor, y nos reconforte a esta hora, a cada uno de nosotros, Señor. Que haga maravillas, que tu gloria, Señor, sea manifestada en medio de cada uno de nosotros y tú seas glorificado en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13, sí. Si usted trajo su Biblia, lo vamos a leer. ¿Amén? Sí, está después de segunda de Timoteo, antes de Filemón. Segunda, perdón. Tito 2, versículo 13. Cuando lo tengan, díganme, por favor. Y los que están conectados también les sugiero que abra su Biblia, que leamos juntos las palabras para que el Señor nos enseñe. Amén. Dice así la palabra: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Meditaba yo, decía Señor, en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad. Tito 2, capítulo 13. Ya, lo tenemos. ¿Lo volvemos a leer? Ok, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y comentaba yo que decía, en la historia de la humanidad encontramos grandes hechos, grandes acontecimientos, grandes noticias que en los tiempos de antes no nos enterábamos al instante como en esta época, pero sucedieron tantas cosas que cambiaron la humanidad, que cambiaron la historia que se estaba escribiendo, por decir así. Sucedieron casos sorpresivos, ¿verdad? Se levantaron dictadores, se levantaron, ¿qué diría yo? Se levantaron presidentes, se levantaron gobernantes de las naciones que sometieron a las naciones, que fueron malos, que asesinaron a multitud de personas. Se levantaron imperios que gobernaron gran parte de las naciones, pero también terminaron esos imperios. Y esos dictadores que un día fueron héroes, por decirlo así, de maldad o de bondad, también un día murieron y también se le acabaron sus días, ¿cierto? Y lo mismo han habido descubrimientos que nos han cambiado las costumbres, por decirlo así, ¿verdad? Descubrieron el teléfono, descubrieron la luz eléctrica, el vehículo, el transporte fue transformado, que hasta hoy total podemos ir a España en 7 horas, cuando antes era, por decirlo como más moderno, el embarco eran meses que podía ser, y era así. Y la gente, los que viajaban, duraban hasta 6 meses para llegar a otro país, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y todo ha ido cambiando y todo eso queda en la historia y eso queda marcado ahí y todas esas cosas. Pero hay un suceso, ¿verdad?, que está anunciado en la palabra del Señor. Hay un acontecimiento que el mundo se va a sorprender y hasta nosotros los creyentes, porque como no sabemos el día ni la hora, y es la aparición bienaventurada de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo cuando venga por su iglesia. Amén. Ese suceso, ¿vale? Nosotros sabemos
los que hemos creído. Creemos porque hemos creído y sabemos que eso va a acontecer, pero el mundo no conoce y ellos serán los primeros sorprendidos, porque será en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo aparezca, que levantará su iglesia, ¿verdad? Pero dice también la palabra que primero serán los que murieron en él, que serán levantados, y después nosotros, los que hayamos quedado, nos iremos con el Señor. Un suceso que cambiará el mundo, cambiará todo el universo, todo, porque dice la palabra que entonces se manifestará, después que pase eso, el hombre de pecado, el anticristo. Ya nosotros no vamos a estar ahí. Amén. Todo verdadero creyente debe estar esperando la venida de su Señor y tener presente que esa es la verdadera esperanza nuestra. De pronto nosotros estamos afanados y tenemos programado, por decir si la vida, la vejez. Bueno, si el Señor nos da, eso es bueno, es ser uno precavido, todas esas cosas. Pero que eso no sea lo que llene nuestra vida y no sea nuestro tormento, porque tenemos la esperanza bienaventurada que Cristo va a venir un día por nosotros, hermano. Amén. Vivimos en este mundo, estamos aquí, pero que nunca olvidemos que el día menos pensado, como dice la palabra, Él va a aparecer en las nubes. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13 hasta el 5:11. 4, versículo 13 hasta 5:11. Por eso lo voy a leer todo, porque es bueno leer la palabra. Cuando lo tenga, díganme amén. Amén. Ok, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Amén. Qué palabra tan hermosa, porque eso nos alienta. Porque si el Señor se ha llevado un familiar nuestro, ese es nuestro consuelo. Amén. Eso es lo que nos llena de fortaleza. Amén. Eso es lo que nos llena de paz en el corazón y de gozo de saber que un día nos vamos a encontrar.
Pero más que nos encontremos por encima de eso, es que veremos al Señor cara a cara, tal cual es. Eso es nuestro gozo. Amén. Dice que cuando Cristo aparezca en las nubes, conforme fue dicho, cuando el Señor subió, estaban los ángeles, estaban los discípulos. En el libro de Hechos dice que estaban tristes, le dijeron, no se entristezca, que así como se ha ido en las nubes, un día vendrá el Señor. Amén. Pero hay algo que yo meditaba, dice, con voz de mando, con voz de arcángel. O sea que imagínate cuando Dios hable, cuando Cristo hable. Yo decía, no habrá voces, hasta los demonios van a callar. Ya los mentirosos no tendrán nada que decir. Los que blasfeman contra Él ya no tendrán nada que decir, sino que reconocerán que ese es el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso, hermano. Y se tendrán, no sé si en esa época se arrodillarán y tendrán, se le debilitarán las rodillas a los perversos, a los mismos demonios, así como cuando veían a Jesús que decía que tienes contra nosotros, hijo de David, cuando estaban con los endemoniados, también ellos reconocerán, no creerán, pero reconocerán que ese es el Señor. Amén. Doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermano, y viene con ejército de ángeles, porque Él es quien comanda a los ángeles. Él es el comandante de los ejércitos celestiales. Yo digo, y con voz de mando, la voz de Jesús retumbará en el infinito. Eso no solamente será aquí en la tierra, retumbará en Júpiter, en Marte, en Neptuno, en la Luna, en el Sol, en las galaxias, en todo el universo, hermana, retumbará esa voz, porque no será una voz de cualquier ser humano, es la voz del Dios Todopoderoso. Amén, que levantará a los muertos, hermano. Eso uno nosotros, nuestra mente no alcanzamos a imaginar, pero esto no es por imaginación, esto es por fe. Y creemos lo que el Señor ha prometido y que ha de acontecer. Amén. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo hablaba para consolación de los que estaban tristes, que habían perdido a los suyos. Él les hablaba, y esto también, como decíamos, nos consuela a nosotros y nos fortalece. Amén. Porque muchos ahora dicen, ay, tristemente, se murió todavía 20 años. Sí, uno sí se acostumbra a vivir con la ausencia, con el dolor, pero tenemos la fe, tenemos esta esperanza viva, hermana, que esto definitivamente es lo que nos da fuerza a los que hemos sufrido el dolor de la pérdida. Amén. Esto nos fortalece, por eso tenemos que predicarle a la familia, a los que no conocen del Señor, a los que se resisten a venir a Cristo, tenemos que predicarles, tenemos que orar por ellos, porque el mismo Satanás los tiene encerecidos para que no crean a la verdad. ¿Sí? El mismo Satanás los tiene encadenados para que no vengan a la verdad. Y tenemos que orar por ellos, porque qué dolor que fallezca alguien que no conoce al Señor de los nuestros. Eso da mucho dolor. Los que estemos vivos, dice la palabra, que seremos transformados, arrebatados. Amén. Y nos uniremos para siempre con el Señor en el aire. A veces por ahí hay unas películas, hay una película que yo me vi que se llama Un día después, que habla del arrebatamiento de los creyentes. Y ellos presentan más o menos, ¿no? Sí, se fueron y que dejaron hasta los zapatos que tenían puestos y nadie se... Pero viene el caos y eso ha de ser así. Viene el caos para el mundo cuando la iglesia sea arrebatada, cuando nosotros no estemos, porque habrá un piloto de un jet creyente que está conduciendo el avión y se va. Imagínate eso. Los que van conduciendo por las autopistas y se va. Va a haber caos. Ese día va a haber caos y va a haber dolor. Y los que se quedan sabiendo que se quedaron, porque van a reconocer que no fueron fieles al Señor, será día de dolor. Será día de dolor. Por eso nosotros tenemos que estar expectantes, ¿verdad? Tenemos que estar esperanzados, porque dice la palabra que es la esperanza bienaventurada de nosotros, de que un día Jesús aparecerá en las nubes y nos iremos con Él. Amén. Además Jesús, dice la palabra, que enseñaba a los discípulos y les advertía
porque ellos se entristecían cada vez que él decía que él se iba, que iba a morir, que iba a ser sacrificado, pero él los consolaba diciendo que iba a volver. Vamos a leer Mateo 24, 42 al 51, por favor. Mateo 24 del 42 al 51. Ya lo tenemos, dice. ¿Todo lo tenemos? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pues de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mire, hermanos, aquí hago una pausa. Mucha gente tiene por tardanza la venida del Señor. No, una vez me acuerdo de alguien que dijo, no, desde que yo estoy chiquita, oigo que Dios va a venir y nunca viene. Pero lo decía en tono despectivo, ya no lo cree. Pero dice que un día Él va a venir. Amén. Dice, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermana, no podemos decir, no, todavía falta, porque como la palabra dice, y este evangelio se predicará hasta lo último lo de la tierra. Entonces dice, no falta unas tribus por allá en el África, por allá en Nueva Zelanda, que no dejan, entonces el Señor no viene por ahora. Pero aquí nos dice que en cualquier momento puede aparecer el Señor y vendrá. Y qué triste que el Señor nos encontrará haciendo lo que no debemos hacer. Porque los infieles, dice, que serán puestos, no se irán con el Señor. El infierno, hermano, se quedarán porque es así. Se quedarán porque es así. Entonces, no sabemos ni el día, no sabemos la hora. Mucha gente se atreve a dar fecha desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Pablo, creo yo. La gente, había unos falsos que se levantaban a decir, el Señor viene tal día, viene tal hora, y se han levantado y han dado fecha. Y aquí tuvimos un caso en Barranquilla recientemente de un señor que dijo que el Señor venía tal día, acordémonos. Eso hace como 2 años, ¿no? Más o menos como 2 o 3 años. Y hermanos quedaron por mentirosos. Y muchos estaban ahí esperando, estaban en ayuno. No sé, en un pueblo del África se han muerto más de 270 personas porque el pastor los puso a ayunar porque el Señor venía. Ayunar sin comer nada. Y han muerto las personas, han fallecido adultos y niños. Y eso es un escándalo allá. ¿Por qué? Porque se levantan pastores que no tienen, por decirlo así, no tienen al Espíritu Santo, porque acordémonos que el Espíritu Santo guía a toda verdad. Amén. Y no nos va a poner a decir mentiras. Debemos estar alerta, debemos estar preparados, fieles al Señor y a su palabra, orando en todo tiempo y anunciando al mundo que Cristo viene. Amén. Tenemos que hacer. La generación que anunciaba esto, hermano, se ha ido ya por los años. Chiche Ávila, aquí teníamos al pastor Carlos Reyes, David Wilkinson, tantos, los ancianos, los que quedan, que ya tienen 98 de años, pero toda esa gente que anunciaba en cada prédica, hermana, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto.
Y nosotros como creyentes que amamos, porque tenemos que amar ese evento, la venida del Señor, tenemos que anunciarle a la gente, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Otra de las grandes advertencias que el Señor daba era que nadie nos engañará. Mateo 24, versículo 4. Señales antes del fin. Mateo 4, versículo 4. Dice, ya lo tenemos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, hablando de él con sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Nadie. O sea que venía un gran engaño, hermano. Eso era desde su partida él anunciaba esto. Y aún Pablo, antes de ser sacrificado, cuando le escribió a la iglesia, le dijo, después de mí vendrán falsos apóstoles, falsos maestros. Y exhortaba a la iglesia a defender la doctrina, a defender lo que habían aprendido, a defender el evangelio. Amén. Porque sin evangelio no hay salvación, si nosotros no predicamos el evangelio. Si el evangelio es Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a la gente que necesita al Señor? Entonces, el gran engaño. Lo mismo está en los versículos 23 y 24 del capítulo 24. Vamos a leerlo. Dice así. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué engaño tan tremendo, que aún a los escogidos engañarán. Hace unos años, por decir, hace más de 20 años que se levantó este señor decreciendo en desgracia, más bien, hermano, y increíble, muchos creyentes firmes en el Señor se fueron con esa enseñanza. Gracias a Dios que recapacitaron y se devolvieron al camino correcto. Pero este señor hizo un gran daño a la iglesia latina. El otro, creciendo en gracia. ¿Sí? Y el otro. Y este señor murió hace unos años, porque ese era el año de la transformación según él. El que decía que era Cristo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El que decía que él era Jesucristo hombre. ¿Ya? Y él falleció. ¿Cómo, hermano? Ahora la esposa que él tenía, ella es Jesucristo hombre. Y triste realidad que hayan personas que todavía no estén allí, hermano, que le cantaban a él y le cantan a ella, porque ella es la Jesucristo. ¿Cómo le parece? ¿Hasta dónde hemos llegado? El engaño sutil. Se levantan falsos profetas, falsos maestros, y dice la palabra que harán señales y prodigios falsos también, falsos, hermano, porque eso está escrito aquí y eso se ha de cumplir. Falsos predicadores, hombres y mujeres que seducen a la gente, tienen un poder carismático, por decir así, una habilidad para hablar, para moverse, hasta la manera de caminar, son técnicas que usan, hermano. Hasta la manera de mirar al público son técnicas para convencer con sus falsas enseñanzas. ¿Y quiénes caen aquí? Los incautos, la gente que no tiene doble ánimo, la gente que no tiene fe, que no lee las escrituras, que anda buscando que le digan cosas, no buscan al Señor de corazón, no oran, no obedecen la palabra. Esos son los que caen allí. Y esta gente, hermana, le hablan a las personas despertándole la codicia, porque tú mereces tener más, tú mereces tener un vehículo, tú mereces tener riquezas, mereces, ojo, porque tú eres una hija de Dios y el Señor no dice eso. Conforme con lo que tenemos, dándole gracias a Dios todos los días con lo que tenemos, porque Él es el proveedor de todas las cosas, dice la palabra. Amén. Ellos tuercen las escrituras. El engaño es tan sutil que ellos tuercen las escrituras para respaldar sus enseñanzas. Totalmente la tuercen. Son arrogantes, son personas orgullosas, no son humildes en ninguna manera, no son generosos en ninguna manera, más bien piden para ellos y los que prosperan son ellos. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos. Dice Primera de Timoteo 4, versículo 1.
Vamos a leerlo. Cuando lo tengan. Amén. Un momentico, primera de Timoteo 4:1. Dice, ya lo tenemos allí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, van a negar lo que creyeron, hermano. Van a negar su simiente, por decirlo así, de su fe, que es Cristo. Van a negar la doctrina aprendida en la palabra. ¿Por qué? Porque se van a escuchar a falsos maestros, porque quieren escuchar algo nuevo, algo diferente, algo que les llene, algo que les dé alegría, que les dé gozo. ¿Por qué? Porque no buscan ni la alegría ni el gozo del Señor, que ese nunca nos será quitado. Amén. Entonces, el escuchar falsas doctrinas, al escuchar falsos maestros, nos lleva a la apostasía, a negar lo que hemos creído. Amén. Mira, el mundo está lleno de cosas falsas, noticias falsas, milagros falsos. Es más, dicen que hay muchos que contratan actores de Hollywood, por decirle, actores y actrices para fingir milagros, que la gente crea que son milagros. Hermano, y el Señor hacía milagros por donde pasaba, fuera creyente o no fuera creyente. Dios sanó al paralítico de Bethesda y no sabía quién era Jesús. Ese pasó por ahí y me sanó. Después fue que supo que era Jesús. Amén. Si esta gente tiene la osadía de mentir, blasfemando el nombre del Señor, porque eso es una blasfemia. Pero dice el Señor que ellos serán juzgados y condenados si no se arrepienten. Amén. Otra de las grandes cosas que tenemos que hacer, hermano, es que sin santidad nadie verá al Señor. Ahí, mejor dicho, nadie, no dice, no, pero es que el pobre, ay, mira, la pobrecita, fue que le tocó, no. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ir a Hebreos 12, versículo 14. Diga amén cuando lo tenga, por favor. Dice así, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, hermano. ¿Y qué es ser santo? Ser santo es porque Dios nos apartó del mundo. Amén. El Señor nos apartó. Eso no fue porque, no, es que el Señor, cuando el Señor nos toca y nos transforma, nos aparta de las cosas del mundo. Dice primera de Pedro 15:17, primera epístola de Pedro 1:15-17. 1 del versículo 15 al 17. Dice, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, o sea, de nuestra vida. No es una época, no es un tiempo. Tenemos que buscar agradar a Dios en todo, porque eso nos lleva a ser santos. Obedecer la palabra, eso nos lleva a ser santos y estar delante de Dios como Él quiere que estemos, en intimidad con Él. Ser santo es apartarnos de toda práctica del mundo. Amén. Vivimos en el mundo, eso no lo podemos negar porque aquí estamos, pero no podemos vivir conforme vive la gente del mundo. No podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos, hermano. Eso no agrada al Señor. No debemos, yo creo que es un deber, es una obediencia a lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Entonces no podemos hacer
lo que hace el mundo, lo que hace fulano, lo que hace mi amiga mundana o lo que a mí me da la gana, por decirlo así. Eso no es santidad. Santidad es obedecer al Señor, vivir conforme a lo que Dios demanda, vivir conforme a su palabra, vivir conforme a los mandamientos del Señor. ¿Amén? Tenemos que hacerlo. Muchos dicen, no, es que nosotros somos imperfectos. Mira lo que dice Satanás, tú eres imperfecta, tú eres imperfecto. El Señor te ve a través de Cristo, Él no ve tu pecado. Sí, eso sí es verdad, pero yo en mi desobediencia y sabiendo que estoy pecando, ¿podrá Dios aceptarme? No, definitivamente que no. Entonces tenemos que alejarnos de las cosas del mundo. Tenemos que dejar de amar al mundo, porque la triste realidad que es una seducción constante que tenemos, las cosas del mundo, porque todo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esa es primera de Juan 2, del 15 al 17, dice, vamos a leerlo. Primera de Juan 2:15. ¿Ya lo tenemos? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, mira, la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. No podemos hacer la voluntad del mundo, sino la voluntad de Dios. ¿No? Así de sencillo. Ay, pero, y de poderoso, porque la obediencia es la que trae la bendición del Señor a nuestras vidas. El guardar su palabra. Amén. Nosotros tenemos que hablar diferente. Nosotros tenemos que conducirnos de una manera distinta para que la gente diga. Mira, sin uno hablar en medio de la multitud, la gente sabrá que tú eres distinto, que no eres como ellos. Es más, muchos dicen, yo quiero tener lo que tiene fulano. Yo quiero tener lo que tiene fulanito, dice la gente, al creyente que le es fiel al Señor. Amén. Tenemos que guardarnos, porque somos bombardeados las 24 horas del día por tanta cosa de maldad. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno, ¿cómo le dicen? Malo. Malo aún creyentes, hermano, dentro de la iglesia. Dicen que fulana no, mira que esta persona hizo tal cosa o vive de esta manera, pero si es feliz, déjenlo. Si es feliz, déjenlo. O si es feliz, pobrecita, no, pero si ella es feliz así y le va bien. Tiene casa, tiene carro, tiene un gran puesto, pero no está agradando al Señor. Puede irle bien, pero el infierno no se sacia. Sí, hermano, el infierno no se sacia y está abierto las 24 horas del día. Así de sencillo. Estamos rodeados de toda fuente de maldad, de toda pecaminosidad. El nuevo orden mundial bombardea las 24 horas del día a la humanidad, incluida a la iglesia de Jesucristo, hermano, porque es así, con toda clase de práctica, adoctrinamiento y estrategia, con el único propósito para abrirle camino cuando se manifieste el anticristo. Ese es el propósito. Yo me acuerdo que los pastores que hablaban, que ya fallecieron, Cristo viene, hablaban del nuevo orden mundial. Y no se equivocaron en nada, es lo que estamos viendo. Y el nuevo orden no es ahora, eso viene. Yo me acuerdo que cuando aprobaron la Constitución del 91, hermano, que le quitaron todos los privilegios a la Iglesia Católica. Ponga atención, el diablo es astuto. Le quitaron los privilegios a la Iglesia Católica que tenía en Colombia. Y también declararon la libertad de culto. Nosotros nos alegramos, pero a la final eso ha hecho daño. Eso ha hecho daño. Porque usted puede adorar a quien le dé la gana. Y la iglesia evangélica quedó más cómoda, por decirlo así, más relajada. Pero antes, que había más persecución, que criticaban más a la iglesia evangélica, ¿sí me entiende? Para que no avanzaba más. Porque la verdad, cuando hay persecución,
la oración y la unidad de los hermanos, podríamos decir que se fortalece más, se fortalece más. En el libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva fue perseguida, es cuando más creció, porque todos fueron esparcidos y se iban a los pueblos, a las ciudades a predicar el evangelio. Pero cuando uno está cómodo y sabroso, entonces eso hay que pensarlo y hay que meditarlo. Amén. Eso hay que meditarlo. Entonces estamos, de todas maneras, hermanos, tenemos que orar, tenemos que estar alertas, alertas en todo tiempo. ¿Cómo podemos? Entonces yo decía, Señor, pero imagínate, uno quiere estar alerta. Y tú todo el tiempo, tú coges el celular y te llega información, tú quieres hacer algo, prendes el computador y te llega información que tú no estás buscando, o no lo dejan a uno ni pensar. Ahora, con la inteligencia artificial, menos irá a pensar la humanidad, menos. Me decía un amigo que tenía, que fulanita tenía un aparatico que se llama Alexa, que vende. Es como una pequeña, vamos a decir, como un pequeño robot. Usted le habla y él hace todo. Entonces usted le dice, ¿quiere escuchar la adoración de Marcos Witt, todopoderoso? Y se la pone, ¿verdad? Es así. Quiero tal cosa. Quiero un sermón, un bosquejo sobre la humildad. Y se lo ponen ahí. Entonces ya usted no tiene la oportunidad de doblar sus rodillas, de leer la Biblia, de buscar al Señor, ya usted no sé, porque todo lo tiene a la mano. Esa es una trampa. La gente ya no puede pensar, ya no puede investigar, ya la gente no va a buscar, porque todo lo tiene ahí. Y si tú sabes, se llama inteligencia artificial. Es una mentira que va a hacer mucho daño. Acuérdate que las estatuas van a hablar, ¿cierto? Cuando venga el anticristo, van a hacer milagros. Hermano, y eso es lo que se va a ver ahora, la inteligencia artificial, los robots que van a reemplazar a muchos empleados en las empresas, porque van a hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Conocer, pero no dejarnos, por decir, dominar por el invento del nuevo orden mundial. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de leer la palabra, no podemos dejar de ayunar. Hay que volver a ayunar, hay que volver a ser vigilia, hay que volver, porque la estrategia del mundo no nos va a salvar y nada va a pasar. Podemos inventarnos muchas cosas para que venga la gente a la iglesia, pero esos son inventos del hombre. Pero la única estrategia que está escrita es la que permanece, porque es Dios que habla, es Dios el que dice cómo debemos hacer las cosas, es Dios que dice cómo se debe predicar. Mira, tenemos que hacer tal cosa, podemos hacer esto, hermano, pero si eso no es de Dios, no permanece. Amén. Y si no predicamos el evangelio, ¿cómo se va a arrepentir la gente? ¿Ya me entiendes? Tenemos que hacerlo. No podemos dejar que ellos nos dominen. Tenemos al Espíritu Santo, amén, que es más poderoso en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos a Cristo, el vencedor, nuestro Dios y Salvador, que ha de venir. Amén, no podemos dejar que eso nos domine, porque eso es lo que va a dominar al mundo en el nuevo orden mundial. Todas esas cosas. Y tenemos que orar por la iglesia para que permanezca fiel, para que permanezca firme, dice, ceñida del poder del Espíritu Santo. Amén. Tenemos, hermana, que el Señor añada a los que han de ser salvos. Que el Señor añada, porque el Señor sabe quiénes son. Nosotros no sabemos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Amén. Todo eso. Dice que la iglesia será unida con Cristo por siempre, llevados a la casa del Padre, como lo prometió el Señor en Juan 14, del 1 al 3. El Evangelio de San Juan, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. El Señor ahí hablaba que ha de venir y que hay un lugar para nosotros. Amén. En la casa del Padre. Aquí, cuando nos vayamos con el Señor, se acabará el sufrimiento, ya no hay dolor, ya no hay escasez, ya no hay enfermedad, ya no hay estrés. Todo lo tendremos allí con el Señor. Amén. El arrebatamiento nos libra de la ira venidera, para lo que viene para el mundo. Dice primera de Tesalonicenses 1, versículo 10. Primera Tesalonicenses 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque lo que viene al mundo no es nada. Pues he dicho, lo que vivimos nosotros aquí, estamos viviendo en paz para lo que viene para el mundo. Así es, hermana. E irnos con el Señor nos libra de ese dolor que viene para el mundo. Porque los que se queden para ser salvos, dice el libro de Apocalipsis, que tendrán que huir a los montes, porque serán perseguidos para ser muertos. Pero también porque ellos no podrán invocar a Dios. Y dice el libro de Apocalipsis que serán decapitados para poder ser salvos, a causa del nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir conforme al Señor, para que no nos quedemos. Por favor, que el Señor nos libre de tal cosa, que el Señor debemos estar preparados. ¿Sabes por qué, hermanos, debemos estar preparados? Porque Satanás ha trabajado arduamente para que la misma iglesia ignore y deje de predicar sobre la venida del Señor. Para que los nuevos convertidos ni sepan que es el arrebatamiento, ni sepan que Cristo viene. Por favor, eso no va a acontecer, eso es una historia. Gente de iglesia que dice así. Entonces, Satanás ha hecho un buen trabajo. ¿Sabes por qué? Porque son engañados, son engañados. Amén. Y ya en las iglesias no se, pues diciendo, generalizando, porque hay iglesias que son de sana doctrina. Amén. Pero muchas iglesias no hablan ni de pecado, ni de arrepentimiento, no te hablan del nuevo nacimiento, no te hablan de que Cristo viene, no te hablan del arrebatamiento, no, te hablan de tu comodidad, de tu prosperidad, de tu bienestar. Y, hermano, ¿cómo será de terrible que una persona puede tener, vamos a decir, un demonio que hay que hacerle liberación a la persona y no le hacen liberación, lo mandan al psicólogo? Tremendo. ¿Cómo será? Porque es más conveniente para el pastor, al ministerio de esa iglesia. Tenemos que pararnos firmes. Tenemos que pararnos firmes, hermano. Amén. Y estar de la mano del Señor en intimidad con Dios. Entonces, permaneciendo en Él, dice Primera de Juan 2, versículo 28. Primera de Juan 2, 28. Cuando lo tenga, sí, usted me dirá. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¡Qué tremendo! ¡Qué triste sería que el Señor aparezca y nosotros salgamos huyendo! ¡Qué triste sería, hermano! ¡Qué triste! ¿Eh? ¡Qué triste! Por eso tenemos que permanecer en el Señor. Y una de las, por decir así, de las características del que permanece en el Señor, permanece en su palabra. No abandono la palabra del Señor.
porque para tener intimidad con Él tenemos que permanecer en su palabra. Amén. En oración. Tenemos que permanecer en unidad con los hermanos. Amén. Asistir a los servicios regularmente. Crecer en el Señor. Crecer en el Señor. Mucha gente va a iglesias grandes porque les gusta es la alabanza. Ojo, no, yo es que me encanta la alabanza. Pero lo demás, eso no nos va a edificar. Amén. Un buen discipulado, la palabra permanente, ¿no? La oración constante, en unidad con el Padre, creciendo en el Señor. Porque no solamente hay, hoy me toca el Salmo 5, no, hermano, tienes que leer la palabra, meditar, estudiarla. Hoy me toca el 6 de mayo, me toca el Salmo 6, y de ahí no salimos. No, no podemos. ¿Y dónde queda el resto de la palabra del Señor? Amén. ¿Dónde queda? Entonces queremos que muchas cosas, muchas enseñanzas que la gente escucha, pero no saben ni los por qué. Tenemos que leer, tenemos que alimentarnos. ¿Qué dijo el Señor? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esta es la boca de Dios. Esta es la boca de Dios. Amén. Que no nos falte el amor de uno por los otros. Juan 13, del 34 al 35. Vamos a ver. Juan 13, del 34 al 35. ¿Lo tenemos? Juan 13, del 34 al 35. Dígame cuando lo tenga. Amén. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, mira, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Saben cómo eran conocidos? Dicen que los enemigos de los cristianos de la iglesia primitiva, ellos querían destruirlo, o sea, dividirlo, ellos querían acabarlo, decían, pero miren cómo se ama. O sea, el amor que había entre ellos era tal la fortaleza, era una fortaleza que los enemigos no pudieron derribar. Los mismos enemigos decían, pero miren cómo se aman ellos. Estaban dispuestos a dar la vida por el otro hermano. Y el amor, porque aún el usar los dones, ¿verdad? Dice Pablo, si no tengo amor, puedo hablar lenguas, puedo tener don de sanidad, puedo tener don profético, puedo tener el don de hacer milagros, sabiduría, pero si no tengo amor. El amor clave, el amor de uno por los otros, el amor por la iglesia. Llorar con los que lloran, dice la palabra. Reír con los que ríen, ¿verdad? Estar alegres con los que están alegres y llevar las cargas los unos por los otros. Pero el enemigo es muy astuto. Dice que el uno oraba por el otro. Nosotros tuvimos esa oportunidad de vivir eso allá en la mina. El enemigo, ¿sabe qué ha hecho ahora? Si la persona está enferma, no digas que estás enferma. No digas nada. Y los hermanos contentos, nadie sabe la cruz que lleva la otra persona, porque el enemigo le dijo que no dijera nada, porque ella tenía que decir que estaba bien. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? El enemigo pone en el corazón, no digas nada, no cuentes nada a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a orar el uno por el otro? ¿Cómo vamos a llevar la carga de mi hermano? Que veo a mi hermana que está triste, pero no, yo estoy bien. Fue que no dormí bien anoche, diciendo mentiras. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Ah? Si el egoísmo que le sembró el enemigo le impide la bendición de que el otro ore por ella. Porque es así. Hemos caído en eso. Hemos caído en eso. Entonces nadie dice nada. Y también están pues las personas que todo lo dicen, que todo lo divulgan, que también es otra cosa que desagrada al Señor. Hablar más de la cuenta, vamos a decirlo así. Amén. Necesitamos estar en unidad, llevar las cargas los unos por los otros. Ese es el amor de Dios.
Eso es amor. El que yo pueda doblar mis rodillas por mi hermano, por mi hermana y clamar. Ese es amor, hermano. Ese es el amor de Dios, hermano. Y nosotros lo podemos decir. Yo sentía, yo no oraba cuando con mi hijo, no todas las veces podía orar, pero yo sentía la oración de mis hermanos, ¿sabes? Y eso a mí me reconfortaba. Yo la sentía, era una cosa que uno siente la fortaleza. Entonces, si usted se esconde sus problemas porque le da pena, porque le da vergüenza, tiene que haber alguien en el cual uno pueda confiar, en el sentido de que pueda orar por mí. ¿Ya entiendes? Entonces, no dejemos que el enemigo nos robe la bendición de orar los unos por los otros, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de alegrarnos con los que se alegran, amén, y de llevar las cargas del otro. Eso es importante, ese es amor, porque Caín no amaba a Abel. Cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le respondió? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero en esta época somos guardas, somos escudos de mi hermano, porque yo tengo que defender a mi hermano. Amén. Cuando Pablo hablaba de la ayuda, mira qué lindo, Pablo hablaba de la ayuda económica que había que dar, de los que más tienen. ¿Sabe qué decía Pablo? Que primero había que ayudar a los hermanos de la fe, no al amigo de la otra cuadra, no. Dice, al hermano que tienes al lado. Mira su necesidad, que por eso es que somos prosperados. El que es prosperado, el que tiene más, tiene que dar al que no tiene. Así es, hermano, así es, y así lo dice el Señor, y eso trae bendición. Ese es el amor de los unos por los otros, acuérdense. Y si mi hermano me falló, tenemos que perdonar, porque el amor cubre multitud de faltas. Porque cristianos resentidos en este tiempo, qué pena. Qué pena. El amor de Dios no está ahí. Porque si Dios nos perdonó todo lo que hemos cometido, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano que me ofendió una o dos veces? Perdonemos 7, 70 veces 7. Imagínate. Es que siempre me la hace. Ya estoy hasta aquí, dice uno. ¿Verdad? Pero hay que perdonar. Pero si sé que, mira hermano, Dios da la sabiduría. La persona siempre es problemática. Háblale con amor. Que la persona es, por decirlo así, foforito. Háblele con amor. Háblele con amor. El amor cubre multitud de faltas. Y la buena respuesta quita la ira. Amén. Dele un abrazo al que no abraza. Dele una palabra de aliento, porque hay gente que solamente se queja. Y esparce queja, se queja de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cambiemos, manifestemos. Ese es el amor de Dios. Nosotros podemos venir con los problemas y los errores y las metidas de pata que podamos hacer al Señor. Y Dios no te decía, ahora es que vienes, no. Te estaba esperando. Yo te vi. Dios no hace eso. El Señor nos recibe con amor. Amén. Hay una canción por ahí que se llama El Jardín de la Oración. Y entonces el Señor le dice que te estoy esperando, que no has vuelto. Y el Señor le habla que regrese al jardín de la oración donde conversaban, donde estábamos juntos. Y así es el Señor, hermano. Y a veces nosotros nos ponemos más tercos y somos más rígidos que quién sabe qué. ¿Y dónde está el amor? Ah, que le fue mal fue por esto. Claro que por esto, ¿por qué? Hermano, nos equivocamos, es verdad. Nos tropezamos, caemos, nos doblamos la pierna, cometemos el error más grave, pero lo importante es que uno reconozca y uno venga, sepa que yo voy a abrazar a esa persona. Amén. Que usted lo va a abrazar y que usted le va a manifestar el amor de Dios en ese momento. Amén. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros, unidos en la fe, unidos en el amor, unidos en el Señor, unidos en el Espíritu Santo. Amén. Ayudándonos unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros. Amén. Y, hermano, hacer lo que Dios dice que debemos hacer, agradándole en todo tiempo y preparados porque no sabemos ni el día ni la hora de su regreso. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. De pronto yo no sé
Si usted había olvidado de que Cristo viene, de pronto usted no sabía, pero le invito, si usted no lo sabía, a que lea las Escrituras. Le invito a que usted vuelva al Señor, que no se olvide, porque Él de usted no se ha olvidado. Él espera por usted, Él espera por usted. De pronto habrá personas que desde pequeñitos escucharon la palabra, el Evangelio, y han vivido una vida que van a la iglesia, pero no comprometidos con el Señor. Que escuchan la palabra, pero están en el mundo, más que en el Señor. Y con Dios no hay términos medios. Con el Señor o estás con Él o no estás. Pero con el Señor no podemos tener mitad en el mundo y mitad con Él. No es así. Dios nos demanda totalidad de entrega, porque Él, Jesús, fue a la cruz y se dio completamente por usted y por mí, por nuestros pecados. Él no dejó nada fuera, Él nos libertó, Él nos redimió, Él nos rescató, y cuando nos rescató no dejó nada de nuestra parte con el enemigo. Fuimos rescatados y libertados totalmente. Ese es nuestro Dios. Y yo exhorto al que está escuchando que vuelva al Señor plenamente, que se acoja a Él. Él es bueno y Dios es perdonador. A aquel que va arrepentido con un corazón quebrantado, humillado delante de Él. Dios restaura vidas, Dios levanta las vidas. Dios es experto en hacer todo de nuevo, porque eres el buen alfarero. Padre, te bendecimos a esta hora, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Gracias por darnos la salvación, Señor. Gracias porque te plació tomarnos de la mano un día y llevarnos a Jesús. Gracias, Señor, porque tocaste y nos libertaste, rompiste las cadenas, Señor, de pecado, de inmundicia, nos trasladaste, Jesús, del mundo de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias porque somos nuevos en ti, por tu gracia, porque nada podíamos hacer, Señor, nosotros para alcanzar la salvación, solo venir humillados y quebrantados delante de ti, por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Señor. Mira aquellos, oh Dios, que están en el mundo, que no se han decidido, para que tú toques sus vidas, transformes sus vidas, Señor. Aquellos que han escuchado el Evangelio desde pequeñitos, Señor, y han sido tercos y obstinados para venir a ti. Tú eres Dios, tú eres el Señor. Oh, toca sus vidas, transforma sus vidas, manifiéstate a sus vidas, revélate a sus vidas, Señor, para que ellos no tengan excusa, Dios. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque lo tenías agendado para nosotros, Señor. Gracias, amado Salvador, Dios de gloria. Oramos por los que tienen dolencia en sus cuerpos, para que tú sanes, Señor, a los que están quebrantados con dolencia, con enfermedad a esta hora. Restaura, Señor, el hombro de Evelyn, Dios de la gloria. Restaura a su hermana, Señor, el dedo de su mano. Restaura y sana a todos aquellos que tengan dolencia, enfermedad, Señor. Tú eres Dios que hace milagros. Liberta al cautivo, rompe cadenas de pecado, Señor, y trae y añade los que han de ser salvos para la gloria, para la honra de tu nombre, Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.